Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes. Recuerden que Eclesía, el grupo de pastores unidos para la proclamación del Evangelio en San Juan Zacatepeques, nos hacemos presentes de nuevo en su programa y deseamos de todo corazón que usted también esté dispuesto a escucharnos, a continuar el estudio de la palabra del Señor. Recuerdo que hemos tomado el capítulo 5 de Mateo, de las bienaventuranzas. Ahora toca ver lo que es la ley. Y estamos ya con el versículo 17 de Mateo 5 y estamos dispuestos entonces a compartir con usted o con ustedes esta noche. Sin antes queremos entregar este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo y acompáñenos a orar, y si usted también estaremos orando por alguna de sus situaciones, problemas que cada uno pasa en esta época o en la vida en que estamos viviendo, que el Señor nos ha regalado hasta este momento. Acompáñeme y estaremos orando. Nuestro buen Dios y Padre, esta noche, al estar de nuevo, Señor, abriendo la palabra, al abrir tu palabra, Señor, podemos leer lo que tú quieres decirnos y hablarnos. La enseñanza de tu palabra, Señor, venga de verdad a ayudarnos a vivir una vida distinta en este mundo, Señor. Gracias, Padre amado, porque un día tú nos llamaste, nos hablaste, y hoy, Señor, podemos ser tus hijos, y por ello también te alabamos y te bendecimos, Señor. Te doy gracias, Señor, en este momento por estar un momento más acá en este programa, pero queremos también pedir y poner la vida de nuestros hermanos en tus manos. Gracias porque ha pasado un día más y tú nos has guardado hasta esta hora, y deseamos de todo corazón que cada quien haya podido salir y retornar a casa sin ninguna mala novedad, el poder estar de nuevo con su familia, Señor, y estar atento al estudio de tu palabra. Te damos gracias y ponemos este momento en tus manos poderosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues bien, hermanos, hoy toca, decía el versículo 17, que a la letra dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirla. La ley no abolida. La palabra abolida es el acto de suprimir, destruir una ley, una costumbre, de un uso de la sociedad. A la luz de lo que hemos visto en el capítulo anterior, hermanos, podemos imaginar que fue con cierta tristeza o indignación como Cristo abordó la cuestión de su relación con las Escrituras del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo había sido el origen de la inspiración de la ley, y ahora el mismo Cristo tiene que soportar las insinuaciones y subversiones y de lealtad en labios de personas que ellas mismas tergiversaban la ley y solo guardaban de sus detalles para no tener que cumplir su esencia en sí. Con sus labios se alzaban en pilares de ortodoxia, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, cuyos intereses pretendían defender. Lo que dice Mateo 15:9, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Pero usted sabe, la otra parte dice que sus corazones estaban lejos del Señor. La frase la ley y los profetas, por cierto, era la manera habitual de referirse al Antiguo Testamento en tiempo de Jesús. Eso puede usted ver en Mateo 7:12, el capítulo 11:13, el 22:40, Lucas 16:16. Otras frases similares son de la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Eso lo ve usted en Lucas 24:44, dice Moisés y los profetas. Lucas 16:29 también puede leer ahí, puede también leer Lucas 24:27, o sencillamente la ley, como aquí en el capítulo 5 que estamos viendo y el versículo 18, este último uso queda confirmado por texto como Juan 12:34, en lo que la cita: la ley procede de los salmos o de los profetas. Parece ser que aquí Cristo
empieza hablando de su relación con el conjunto de las escrituras del Antiguo Testamento, para luego pasar al versículo 19, a hablar más explícitamente de los mandamientos de la ley de Moisés. El hecho de que Cristo cambiara aquí la forma habitual, la ley y los profetas, por la ley y los profetas. Así reza en el texto griego, ha dado mucho que hablar. Lo que parece claro es que sí, no ha venido a abolir, no ha venido a destruir, no ha venido a suprimir esa ley, sino ha venido a cumplirla, ni tampoco a abolir lo de los profetas. Entonces ha venido a cumplir ambos. Y puesto que no se cumple un mandamiento de la misma manera en la que se cumple una profecía, debemos dar a la palabra cumplir una gran amplitud, significado, tal y como veremos más adelante. Cristo empieza su enseñanza explícita acerca del Antiguo Testamento, con una afirmación contundente que no deja duda alguna en cuanto a sus intenciones de respetarla. Plenamente sus preceptos, de hecho piensa someterse a ello hasta el punto de poder decir que los ha cumplido. La afirmación consta de dos partes. Una es negativa: no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, no he venido para abolir. La otra es positiva, sino para cumplirla. Negativamente, Cristo dice que el propósito de su venida y la intención de su enseñanza no son delimitar contra la ley. Quiere que los discípulos entiendan con toda claridad que Él es sumamente respetuoso con ella. Las escrituras del Antiguo Testamento, todas ellas llevan el sello inconfundible de la autoridad divina y no puede ser quebrantada. La motivación de Cristo en su venida queda claramente expuesta en el Salmo 46 al versículo 8. Dice: sacrificio de sangre y ofrenda de cereales no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda de expiación no has requerido. Entonces dije: he aquí, vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi corazón. Qué lindo, qué importante ver esas últimas frases, que el deleite en hacer la voluntad de Dios. Yo creo que si nosotros hemos también recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones, no cabe duda, mis hermanos, en que tenemos también cada uno este deseo, este anhelo de decir estas palabras, que nuestro deleite es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy esa palabra de abolir la ley también nos reta a nosotros de decir estas palabras, que nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil, pero es deleitoso, hermanos, de verdad, hacer la voluntad de Dios, porque al final del día, al final de nuestra jornada, siempre tenemos una satisfacción grande en nuestros corazones. El decir esto también, el deleite es hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Qué interesante. Recuérdense que siempre en la palabra del Señor encontramos esa palabra, que la ley está escrita en nuestros corazones. Y qué mejor, hermanos, que de verdad eso sea nuestro vivir, que esa ley esté escrita en nuestros corazones. Sus enemigos le acusarán de querer cambiar, despreciarlo o abolirla. De ninguna manera deben los discípulos prestar atención a estas acusaciones, como también puede ocurrir con nosotros, de hablar un sinfín de cosas, pero hermanos, eso no nos debe de limitar a nosotros y cambiar nuestra idea, nuestra manera de vivir, sino al contrario, eso debe ayudarnos a seguir adelante y a cumplir
la voluntad de nuestro Dios. Los judíos piadosos que tienen gran afecto a la ley y a los profetas no han de temer que Jesús venga a destruir las Escrituras, y los judíos profanos que tienen en poca la ley y a los profetas no han de esperar que Jesús venga a abrogar las Escrituras. La ley no pierde su vigencia con la llegada de Cristo. Eso debemos tener muy en cuenta. La ley no perdió su vigencia con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pero como veremos, queda transmutada o transformada, traspasada a otro nivel. Su peso específico dentro de la vida de fe varía a partir de la obra redentora de Cristo Jesús. En vez de introducirnos en un camino legalista que solo conduce a las frustraciones, se convierte en el espejo de las virtudes de Cristo. En el nuevo pacto de la ley no se escribe en tablas de piedras, sino en el corazón humano. Eso nos dice Pablo en 2 Corintios 3:13, siendo ese manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón, dice el apóstol Pablo. Qué interesante. La dinámica de la vida de la fe ya no es sometimiento a una larga lista, hermanos, de preceptos, o ordenanzas, o mandamientos, impuestos o establecida por una autoridad, sino la sumisión al Espíritu Santo que transforma el carácter del cristiano, produciendo en él las virtudes de Cristo que acabamos de ver en las bienaventuranzas, y así capacitándole para vivir en consonancia con aquella justicia que la ley solo podía contemplar muy lejos. Debe quedar claro, mis queridos hermanos, que la sumisión en el Espíritu Santo, eso transforma el carácter de cada uno de nosotros. No así la ley. Entonces, al tener presente eso, que la ley son solo para normas que no producen muchos cambios en la vida de un ser humano, usted puede cantar hoy en día con toda libertad, con todo gozo en su corazón, y decir que Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Él es mi Rey y me ve cual hermano. Y deseamos de todo corazón que de verdad Cristo haya transformado nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Para esta ocasión, continúa con nosotros nuestro pastor Abdiel López. Buenas noches, amados hermanos, qué bueno poder seguir tocando este tema. Hoy estamos hablando del cumplimiento de la ley en Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolirla, sino para cumplirla. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Nuestro hermano Ezequiel nos empezó a hablar sobre la ley que él no vino a abolir. Y la segunda parte del versículo dice que él vino a cumplirla. Entonces hablemos de la ley cumplida. De una manera positiva, Cristo dice que ha venido para cumplir la ley y los profetas. Este es un concepto muy rico y amplio en significado y que requiere nuestra cuidadosa atención. Pero, ¿en qué sentido cumple Cristo en qué sentido cumple Cristo la ley? Es una manera amplia de poder verlo, pero en muchos sentidos realmente, porque Cristo había venido a cumplir sus mandamientos y promesas, había venido a cumplir sus preceptos y profecías, sus símbolos y sus tipos. Lo hizo básicamente en tres cosas importantes: en su vida y enseñanza, en su muerte y resurrección.
es importante que nosotros le prestemos atención a esas 4 cosas, en su vida, en su enseñanza, en su muerte y resurrección. A grosso modo podemos distinguir 3 grandes áreas, que es lo que le decía hace un momento, ¿verdad? Su vida, su muerte, su resurrección, empezando con su enseñanza. Pero ¿cuál de ellas realmente podríamos decir que tenía Cristo en mente? La verdad que creemos que las tenía todas, ¿verdad? Al menos cuando llega a enseñar a sus discípulos la misma obligación de cumplir la ley. La aplica tanto a su vivencia como a su enseñanza. Y quizás ahí es donde radica principalmente la diferencia de la enseñanza de Jesús, porque no solo enseña la ley, sino enseña esa parte de vivirla. Y por eso ahí cuando dice en el verso 19, cualquiera que guarde los mandamientos y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Cualquiera que uno guarde los mandamientos, es decir, que los sepa, que los viva, ¿verdad? Y los enseñe, los demuestre también, ese será grande en el reino de los cielos. Entonces, con claridad tenemos que dar espacio a estas 2 áreas de interpretación. Y si Cristo no menciona la tercera, será porque pertenece a la segunda fase de su enseñanza a los discípulos, la que comenzó tras la confesión de Pedro allá en Cesarea de Filipos, si usted recuerda, cuando dice que Él es el Cristo. Esto parece ser confirmado con la frase, la ley o los profetas. Al emplear la palabra o Cristo, en vez de completar las Escrituras como una unidad indivisible, parece ser hacer una pequeña diferencia entre diversas partes, entre la ley o los profetas. Y es evidente la manera en que cumple los mandamientos de la ley y se distingue de la manera en que cumple la profecía, es decir, la ley se cumple de una manera y la profecía de una manera diferente. Y es por la tónica que le va a dar y como voy a tratar de explicarle a continuación. Esta afirmación de Cristo, por lo tanto, parece exigir una interpretación amplia e inclusiva. Entonces, por eso hablemos primero del cumplimiento de la ley en la enseñanza de Jesús. Él era el maestro que mejor entendía y enseñaba la ley. Los fariseos tal vez sí la conocían, pero no la entendían igual. Entonces, ¿quién era el mejor? ¿Quién era el que mejor entendía? ¿Quién inculcó mejor en sus seguidores un estilo de vida acorde a la ley? ¿Quién entendió mejor el espíritu de la ley y profundizó más su significado? Con seguridad a este respecto, el matiz más significativo es que Jesús cumplió la ley, no solo con sentido de contradecir en su docencia, sino en el sentido de completarla, perfeccionarla y profundizar en ella. Como ya hemos visto, la ley hasta donde llega era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, cuando dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero no llega muy lejos, pues no se puede esperar de un instrumento de legislación social que provea una visión adecuada de la auténtica moralidad exigida por Dios. Es bueno remarcar esta frase, la auténtica moralidad exigida por Dios. Cristo tuvo que subir el listón, tuvo que subir la barda, tuvo que poner un poco más alto de donde los otros lo tenían. Y él tuvo que ampliar el concepto de justicia que encontramos en la ley. Él nunca la contradijo, pero lo llevó a un nivel diferente. Quizá el mejor ejemplo, esto lo encontramos, vamos a encontrar más adelante en este mismo capítulo, del versículo 21 al 48. Vamos a ver cuando dice, habéis oído o han oído que antes los antepasados se les dijo, no asesinen, si cometen asesinato quedará sujeto a juicio. Pero yo digo, aún así, si te enojas con alguien, habéis oído, pero yo os digo. Esa es una manera ese juego de palabras nos hace entender, no precisamente que él vino en el sentido de abolirla, sino de poner un poco más arriba, porque no es el resultado del enojo lo que el Señor
desde donde comienza a llamarlo pecado, sino la razón de cómo se maneja el enojo o lo que provoca el enojo. Y eso es en este ejemplo nada más. Por eso decimos que el Señor vino a cumplir la ley en su enseñanza. Y no solo a cumplirla, sino que la llevó a un nivel más alto, a un nivel diferente. Por ejemplo, la ley exige que no cometamos homicidio, pero Cristo va más lejos al decirnos que el espíritu homicida está presente ya en la persona que insulta a un hermano. Ya el insulto lo hace potencial asesino, potencial homicida, es lo que está diciendo acá. Cristo puede llamar un nuevo mandamiento, o dar un nuevo mandamiento a las instrucciones acerca del amor fraternal entre los discípulos. Es otra manera de enseñar. Recuerda usted allá en Juan 13:34 cuando dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Perdón. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Pero dice, yo os doy un nuevo mandamiento. Amarse unos a otros. No porque la ley lo desconociera el amor, sino porque Cristo, mediante sus enseñanzas y su ejemplo, amplió todos los horizontes del amor, que el mandamiento llega como algo completamente nuevo. La segunda forma en que se cumplió la ley es en la muerte y la resurrección de Cristo. Hablábamos hace un ratito sobre la enseñanza, ahora sobre la muerte y resurrección. Cristo no solo era o fue ortodoxo en su enseñanza acerca de la ley, sino también que consiguió que lo que ningún otro rabino había conseguido en la historia. Por su obra redentora y regeneradora, capacitó a sus discípulos para cumplir la justicia y la santidad de la ley. Cosa que los otros lo que cumplían era el rito de la ley, pero dejaban por un lado estos dos aspectos de justicia y santidad. Los rabinos, como muchos, podían impartir una interpretación más o menos acertada de los preceptos de la ley, pero no podían ayudar a sus discípulos a cumplirla. Esto es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Romanos 8, 3 al 4 dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se lo leo en esta otra versión que dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo que la ley lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Ese es el avance más allá del cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús es el maestro de la ley, no solo por la acertada interpretación que le daba, sino también por la calidad de vida que consigue producir en sus seguidores, o que anhela producir en sus seguidores. Esto lo logra en parte al exigirles varias cosas. Uno, exigirles una ética más profunda que la de los fariseos, no solo exterior, sino desde adentro. Y de que esa justicia, y que hubiera una justicia que sea mayor a la de los fariseos, porque la de fariseos era una justicia muy punitiva y la de Jesús era muy amorosa. Mediante su muerte en la cruz, Cristo hace que sus discípulos sean justificados ante los ojos de Dios mediante el don del Espíritu. Los capacita para la justicia, los transforma hacia su propia imagen y cultiva en ellos el fruto de una auténtica santidad. Para hacer justicia, previamente hay que ser justo. El hombre no llega a ser santo por las obras de santidad que realiza o por las obras de caridad que realiza, sino por la santidad con la que vive. El hombre llega a ser justo, no por las obras
de caridad o de servicio que puede hacer, sino por las obras de santidad o la manera santa en la que puede vivir. Eso es lo que hace a un hombre justo. Cristo ha comenzado el sermón hablando de lo que los discípulos deben ser, como lo veíamos en las bienaventuranzas, pero nunca lograrán tener la clase de naturaleza reflejada en las bienaventuranzas si no es por una obra sobrenatural de Dios, por la intervención divina en el ser humano. En otras palabras, aunque Cristo todavía no ha llegado el momento de explicarlo, necesitan nacer de nuevo. Solo una intervención de lo alto puede formar en ellos aquel carácter capaz de alcanzar ese listón divino, ese nivel divino, esa estatura divina que se espera de nosotros. Toda la finalidad de su ministerio terrenal, el ministerio terrenal de Jesús, era capacitar a los hombres para poder vivir realmente vidas santas y justas. Eso hace que sea un cumplimiento apropiado de la ley en la muerte y resurrección de Jesús. Pero eran 4 cosas las que teníamos que hablar. La tercera es el cumplimiento de la ley en la vivencia de Jesús. En cuanto al área de vivencia, el sentido más obvio de la frase cumplir la ley es que Cristo acató al pie de la letra los preceptos morales del Antiguo Testamento. Pero la inclusión de ese matiz dentro de nuestra interpretación de la frase obligatoria, porque Cristo no menciona en contexto inmediato, no quebrantó ni siquiera el más pequeño de los mandamientos, ni tampoco admitió que sus discípulos lo hicieran. Es interesante que en su vida cotidiana el Señor mostró que sí se podía cumplir. Como consecuencia pudo preguntar con autoridad moral y sin ningún asomo de soberbia, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dice en San Juan 8:46. Se lo leo literal en esta versión. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Dice Jesús. A pesar de que los judíos le tendían constantemente trampas morales y procuraban hallar a quien algo quebrantara la ley, Cristo, con muchísimo más derecho que Pablo podía describirse a sí mismo como en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esa es la forma en que Cristo, en todas las áreas de su vida, no solo en su enseñanza, sino también en su vivencia, y no solo en su muerte y resurrección, sino en la vivencia. Y como cuarta cosa, el cumplimiento de la ley ahora de las profecías o de los profetas en la vivencia de Jesús. En el sentido más obvio en que Cristo cumplió los profetas, lo que los profetas decían es en su vivencia, porque Él realizó todo aquello que se había predicho explícitamente en cuanto a Él. Todo lo que se había enseñado acerca de Él lo cumplió. Un buen ejemplo lo encontramos en Mateo 2:4, cuando dice, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Esto lo hizo Herodes. Y ahí le dicen, desde su nacimiento, Cristo cumplió lo que los profetas decían. La diferencia con la ley es que Él la intensificó, la amplió más, pero las profecías las cumplió tal y como lo decía la Escritura. Podemos entonces decir que Cristo es el tema principal de las Escrituras. Él mismo lo dice en Lucas 24. Cuando habla con aquellos 2 allá en camino de Maús, y dice la Biblia, les explicaba lo que la ley y los profetas decían acerca de Él, desde Moisés hasta los profetas. Así lo escribe Lucas 24. El Señor está presente en cada página de la Escritura, tal y como lo decimos de conversaciones con los discípulos en el camino a Maús, como le estaba diciendo. Y comenzando por Moisés, dice la Escritura, hasta los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Es interesante que en ese camino de Maús, cuando ellos entendieron quién realmente era el Cristo, el Señor hizo ningún milagro.
Lo único que hizo, no hizo nada sobrenatural, solo hizo 3 cosas exactas en ese evento de Emaús. 1, caminó con ellos, y Jesús había caminado con ellos bastante tiempo. 2, les explicó la Biblia, lo que decía desde Moisés hasta los profetas. Eso fue todo lo que hizo. Y 3, compartió el pan con ellos. Ese compartir el pan, ese acto simbólico de muerte y resurrección de Jesús, porque Él, el que había muerto, parte el pan frente a ellos, habla de su muerte en el pasado y de su vida ya resucitado, como Señor resucitado allí en Emaús. Entonces el cumplimiento de las Escrituras por parte de Jesús es mucho más amplio que su realización de ciertas predicciones y explícitamente profecías. Va más allá de eso. Por eso, mi amado hermano, la ley no es algo que nos podamos brincar. Son todas esas reglas. Cuando el Señor habla de la justicia de los fariseos, ellos querían justificar mucho, los fariseos querían justificar mucho sus ritos, sus acciones, y toda su enseñanza era punitiva, era castigar por algo que hacía, y todo eso era lo que los promovía a ellos. Entonces, como hemos visto, el Señor cumplió la ley en su enseñanza. El Señor cumplió la ley en su muerte y resurrección. El Señor cumplió la ley en su vivencia. Y el Señor cumplió las profecías, o lo que los profetas decían, en toda su vida, tal y como la Biblia lo describe. Por eso cuando Él aparece, aparece diciendo, cuando él dice, como leíamos al principio en el verso 17, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, para cumplir sus propósitos. Y uno de los propósitos es precisamente esto que estamos haciendo hoy, cuando yo me acerco a usted enseñándole que el Señor nos demanda a vivir de una manera justa, de una manera santa, de una manera que a Él le agrade. Y como le decía hace un momento, 3 cosas hace Él y 3 cosas no debemos olvidar nunca de Él. Él camina con nosotros, Él nos ha dado su palabra para que lo entendamos a Él en todo el texto bíblico. Y Él dio su vida, Él murió por nosotros, pero resucitó para que esa ley, para que esa vida y esa exigencia que Él hace en nosotros de vivir en justicia y santidad, nosotros podamos cumplirlas sin demora. Así que esta noche, ¿qué le parece si nos acercamos al trono de la gracia del Señor y le pedimos su cuidado, su bendición y su respaldo? Gracias por estar conectados con nosotros. Seguramente es difícil tomar una decisión de vivir en santidad, pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Acompáñeme entonces en oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, esta noche queremos agradecerte por enseñarnos, Señor, que la ley tiene un valor más allá del que nosotros no le damos. Que la ley es importante. Tú no la aboliste, tú la perfeccionaste, tú la puliste. Tú nos enseñaste no solo el hecho de quebrantar un mandamiento, sino de lo que hay dentro de nosotros que provoca quebrantar ese mandamiento. Y por eso te agradecemos. Gracias por demostrarnos que se puede. Gracias por enseñarnos que hay maneras de vivirlo. Y también gracias por ayudarnos, por caminar con nosotros, por partir el pan con nosotros, por preguntarnos, como lo hiciste en Emaús, de qué hablan ustedes, por estar interesado en nuestras vidas y en nuestro caminar diario. Hoy nos acercamos al trono de tu gracia, juntamente con tus hijos, con tu pueblo, para agradecerte que siempre estás con nosotros y para agradecerte que nos enseñas y que demandas de nosotros vidas justas y santas delante de ti, porque tú lo hiciste, porque tú lo viviste y porque tú nos enseñas cómo hacerlo. Y no solo eso, sino nos ayudas con tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos en medio de todas las luchas y adversidades y permítenos todos los días desear en nuestro corazón vivir
santa y justamente delante de tu presencia. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Recuerde, mi amado hermano, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques. Con el favor de Dios nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.